Como te decía, bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre la misericordia, ¿sí? El sacrificio, y que esto sí es un pensamiento de Dios, ¿sí? No es algo que a mí se me ocurrió un día o simplemente que lo inventé yo o que simplemente lo escuché por ahí, ¿sí? Sino que es una realidad, ¿sí? Y es algo que Dios tiene en su mente y en su corazón, y es algo que Él quiere que nosotros empecemos a implementar en nuestras vidas, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué es la misericordia, tampoco sabemos para qué es un sacrificio o qué quiere decir un sacrificio, ¿sí? Y Dios nos quiere enseñar, ¿sí? Nos quiere enseñar, que quiere que nosotros adoptemos, ¿sí?, esta costumbre, ¿sí?, en nuestras vidas de tener misericordia, ¿sí?, y también un buen sacrificio, ¿sí? Pero el tema es a quién vamos a sacrificar, ¿sí? O qué vamos a sacrificar, ¿sí? Ustedes tengan en su mente, ¿sí?, que también Dios nos muestra, ¿sí?, su misericordia a través de la historia del buen samaritano, ¿sí? El samaritano era un hombre que vivía en Samaria, ¿sí?, donde dice la palabra de Dios que había un hombre que le robaron y estaba tirado en el piso, ¿sí? Y pasa un sacerdote y pasa un levita y lo dejan ahí. Y nadie hace nada por él, excepto cuando pasa un samaritano, ¿sí?, un hombre que vivía en la ciudad de Samaria. Cuando pasa, dice que tiene misericordia de él y lo levanta y lo lleva, ¿sí?, a un bar, digamos, en ese tiempo, ¿sí?, donde en la posada esta, él le da dinero al posadero para que él pueda comer, pueda tomar bebidas y alimentarlo, porque este hombre estaba mal, ¿sí? Y entonces Jesús le dice al escriba, le dice, bueno, ahora vos escuchaste y viste lo que pasó, bueno, anda y haz lo mismo, ¿sí? Y Dios nos enseña una y otra vez, ¿sí?, cómo nosotros tenemos que tener misericordia, ¿sí?, con nuestros familiares, ¿sí?, con nuestros amigos, ¿sí?, con las personas que nos rodean, y no empezar a dejarlos pasar ahí, que se mueran, ¿sí?, porque había una necesidad y esta persona estaba necesitando que alguien lo ayude, ¿sí? Y muchas veces hay personas alrededor tuyo esperando que vos los ayudes, ¿sí? Tal vez no sea financieramente, tal vez no sea de alguna otra manera, sino que los acompañes predicándoles, ¿sí?, hablándoles un poco de la palabra de Dios, tratando de llenar su alma, ¿sí?, con la palabra de Dios, ¿sí?, y que ellos puedan encontrarse con Cristo Jesús. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí?, en Oseas 6:6, y dice así este versículo muy cortito: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido para que tú te manifiestes en esta palabra, Señor Jesús. Te pido para que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder, Señor, en medio de nosotros, Señor, en medio de tu iglesia, Padre. Te pido para que tú, Señor, traigas el entendimiento y la sabiduría necesaria para entender, Señor, qué es la misericordia y qué es el sacrificio. En tu nombre, Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Amén y amén. La palabra misericordia, ¿sí?, según el diccionario, quiere decir inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, ¿sí? Así como te estaba contando sobre la historia del buen samaritano, así que pasó este hombre y dijo, ¿qué le está pasando a esta persona? Veo una necesidad, ¿sí? Había una necesidad en ese momento, y este hombre vio la necesidad y acudió hacia él y lo ayudó, ¿sí?, porque lo subió, cubrió sus heridas, lo sanó y se lo llevó, ¿sí? No lo dejó tirado como hizo el sacerdote, no lo dejó tirado así como hizo el levita, ¿sí?, sino que él lo vio esta necesidad que él tenía, lo levantó y se lo llevó, ¿sí? La palabra misericordia, ¿sí?, aunque parezca loco o tal vez no lo sabías, aparece en la Biblia 385 veces. Por así decirte, vas a tener una palabra o un versículo, ¿sí?, que te hable de la misericordia o suene la palabra misericordia en la Biblia uno por día y un poquito más todavía, ¿sí? Te estoy queriendo decir que la misericordia en tu vida va a tener que ser un poco más de día a día, ¿sí?, de tu día a día. Vos vas a tener que tener más misericordia por aquellas personas que te rodean o por aquellas personas que tengan una necesidad un poco más todos los días, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve? ¿Sí? Cuando vos cuando vos
sentís misericordia por alguien, ¿sí? Estás teniendo una compasión por esa persona, estás siendo compasivo con esta persona, ¿sí? Ahora, el problema sí es cuando nosotros vemos que esta persona te causa un daño, ¿sí? La pregunta es, ¿vos tendrías misericordia de la persona que te miente? ¿Sí? De una persona, de un mentiroso, ¿sí? O una persona chismosa, ¿sí? Que empezó a hablar mal de vos, empezó a hablar calumnias de vos, o una persona fabulador, ¿sí? Que empieza a inventar historias, y no solamente de vos, empieza a inventar historias de otras personas, empieza a inventar historias de acá, de allá, ¿sí? Esto puede pasar en cualquier área, ¿sí? No solamente en la iglesia, sino que en el trabajo, en la familia, ¿sí? Nunca falta la tía, el abuelo, la suegra, quien sea, que venga a chismosear algo, ¿sí? O que empiece a calumniar, o fantasear, o fabular, y empiezas a decir cualquier cosa de tu vida, ¿sí? Y la pregunta es, ¿vas a tener misericordia de esa persona? Si esa persona un día necesita ayuda, ¿sí? Le vas a poder predicar, le vas a poder acercar el Evangelio de Cristo Jesús a su vida, ¿sí? Imagínate una persona que te estafa, ¿sí? Un estafador, una persona que tal vez, no sé, te estafó con dinero, te estafó con un auto, con una casa, con algo, ¿sí? Te estafó, te vendieron cosas truchas, ¿sí? Y esta persona está pasando por una necesidad. ¿Te animarías a ir y hablarle del Evangelio? O imagínate, ¿sí? En tu entorno familiar, tus hijos, ¿sí? Tus hijos que son desobedientes, que no te hacen caso, que tenés que estar constantemente, ¿sí? Luchando con ellos y empezar a decirles, portate bien, quédate quieto, haceme caso, todos los días, ¿sí? Todos los días siempre lo mismo con tu matrimonio, ¿sí? Con tu cónyuge, tu esposa, tu marido, ¿sí? Cuando esa persona te hace un daño, te habló mal, no te cocinó, no te lavó las medias, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? O tu esposo vino a tu casa y ahí pateó la puerta y dejó todo revoleado por todos lados, y la típica, ¿qué vamos a comer? ¿Sí? Bueno, ¿vas a tener misericordia y compasión de esa persona? Y ni hablemos cuando hay personas que rompen cosas en tu casa, ¿sí? Si llegas a tener un auto y alguien te lo rayó o te chocó, ¿sí? O si en tu casa se rompió un vidrio, un plato, un vaso, ¿sí? O aquellas personas que no te ayudaron cuando vos estabas como esa persona tirada, ¿sí? Necesitando ayuda, y viste pasar a ese levita y ese sacerdote, ¿sí? Y no los viste, simplemente te dejaron ahí y no tuvieron misericordia de vos, ¿sí? ¿Vos vas a hacer lo mismo o te vas a levantar, te vas a sanar y vas a ayudar a esas personas si los ves en esa situación, ¿sí? Lo que nos dice Jesús, ¿sí? Es que nosotros tenemos que tener misericordia, ¿sí? Y no empezar a sacrificar a los demás. Si vamos a leer lo que dice en Mateo 9:13, dice, id pues, aprended lo que significa, escuchen, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando las personas, ¿sí? Las personas que nos rodean, ¿sí? Nos causan un daño, ¿sí? No querés tener misericordia de ellos. Decís que se pudran en el infierno prácticamente, ¿no? Y estás con ese dolor y esa angustia de que esta persona me dañó, de que esta persona no se merece mi perdón, no se merece mi compasión, no se merece, ¿sí? Que yo tenga misericordia de él. Pero escúchame, nosotros tampoco nos merecíamos la misericordia de Dios a nuestras vidas, porque nosotros también fuimos pecadores, y de hecho somos pecadores, ¿sí? Y estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo Dios nos muestra que nosotros somos reincorporados con Él, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros, a pesar de todo lo que nosotros hicimos, ¿sí?
Porque esto no se trata de ellos, no se trata de las personas, ni se trata de nosotros, ¿sí? Sino se trata de lo que Dios quiere hacer en tu corazón, ¿sí? Que entiendas la importancia que es que vos tengas el corazón de Dios, ¿sí? Que vos tengas esa misericordia y esa compasión por aquellas personas que no cambian, ¿sí? Que siempre hacen lo mismo. Y que tengas esa esperanza de entender que esas personas van a pasar por un proceso, ¿sí? Y algún día van a cambiar, lo van a entender y lo van a cambiar, ¿sí? En esta semana, ¿sí? Esta semana que, bueno, ayer, el viernes que tuvimos la Navidad y ahora el Año Nuevo, seguramente te vas a juntar con tus familias y demás. Y muchas veces, ¿sí? Hay familiares que no cambian, hay familiares que son duros y les cuesta cambiar, ¿sí? Y empiezan con una cosa y con otra y siempre parece que es lo mismo, ¿no? Pero Dios nos está diciendo, tened compasión a esa persona, porque yo sí me compadezco de ellos. Y eso es lo que es importante, ¿sí? Y la realidad es que nosotros los vamos a ganar a cada uno de ellos, dando nuestro ejemplo de lo que es la misericordia, ¿sí? Mateo 12:7 dice, y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora, vas a necesitar de una suma paciencia con las personas que no conocen a Cristo. Hay personas en tu entorno, en tu familia, ¿sí? Personas allegadas a vos que no conocen el Evangelio, que no saben lo que es la misericordia, que no saben lo que es el perdón, ¿sí? Que no conocen absolutamente nada de Dios. Y a estas personas le vas a tener que tener la santa paciencia de explicarles, de perdonarlos, ¿sí? De compadecerte de ellos y empezar de nuevo. Y buscarle la vuelta para que ellos se acerquen a Cristo Jesús y empiecen a transformar sus vidas, ¿sí? Vas a tener que tener compasión de tus hijos cuando una y otra vez se equivoquen, ¿sí? Porque la realidad es que nosotros no sabemos ser padres, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo criar correctamente a nuestros hijos, ¿sí? O por lo menos yo no sabía, ¿sí? Y es muy importante entender que nosotros tenemos que ir edificándonos día a día, ¿sí? Con un entendimiento para saber qué es lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo estaba con los jóvenes y los jóvenes creían que sus padres eran de fierro y que ellos les podían decir lo que sea y que sus padres no les afectaban nada, ¿sí? Cuando ellos agarraban y denigraban a sus padres, ¿sí? En sus caras se lo decían, ¿eh? Los jóvenes no les importaba nada. Y ellos creían que, bueno, sí, papá y mamá son grandes y no pasa nada, lo que yo le diga se lo van a tomar así bien light. Y no, están generando una herida en su corazón. Y esto es lo que yo trataba de hacerles entender a ellos, que ellos, por más que crean que mamá y papá no pasaba nada, estaban hiriendo a sus padres. Y esa herida después se retribuía a ellos de nuevo, ¿sí? Otra vez volvía. Y ellos decían, no, mi papá no me quiere, mi papá no me entiende, mi papá esto o mi mamá aquello. Y no se estaban dando cuenta que sus mismos actos era lo que estaban rompiendo ese vínculo familiar, ¿sí? Y que era un ida y vuelta de golpes y patadas, ¿sí? Porque se estaban maltratando los unos con los otros, ¿sí? Ahora, ¿qué piensa Dios, ¿sí? Sobre la misericordia? Si vos lees el Salmo 136, del 1 al 26, ¿sí? Cada uno de esos versículos termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. 26 capítulos, 26 versículos quiero decir, diciendo una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Ahora, quiero que entiendas que nosotros tenemos que hacer lo mismo, que nosotros tenemos que empezar a tener misericordia de aquellas personas que nos están rodeando y que necesitan, ¿sí? Necesitan nuestra ayuda, que necesitan, ¿sí? Del Evangelio, que necesitan un nuevo alimento en sus corazones. Ahora, el sacrificio. Te quiero hablar un poco sobre el sacrificio. Antiguamente, ¿sí? Sabemos que cuando en el tiempo de Moisés, ¿sí? Se sacrificaban animales, ¿sí?
¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿sí? En Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿sí? En Hebreos 9:22 dice esto, si no había un derramamiento de sangre, no había un perdón de pecados, no había una remisión, no había un renuevo en tu vida para empezar de cero con Dios, ¿sí? Ahora, es muy fácil agarrar esto y decir, bueno, yo quiero sacrificar algo, ¿sí? Pero el tema es que a vos te cueste, porque esos sacrificios que se hacían antiguamente, ¿sí? A la gente le costaba, porque eran animales de mucho dinero, ¿sí? Y ellos vendían y compraban animales, ¿sí? No era algo así nomás, ¿sí? No era que, bueno, a mí me sobran animales, entonces yo los doy. No, era lo mejor de lo mejor. Es como decirte hoy de esos toros de competencia, ¿viste? Los que ves en las competencias que son bien fornidos y muy caros. Bueno, eso se entregaba para el sacrificio que era para Dios, ¿sí? La palabra remisión, ¿sí? Es perdonar o liberar a alguien, ¿sí? De una pena. Esto es lo que Dios hacía cuando las personas sacrificaban animales, ¿sí? Y derramaban su sangre, ¿sí? Y bueno, sabemos que la palabra de Dios dice que bueno, con la sangre se ungía el altar, ¿sí? Se ungían a las personas, ¿sí? Para que ellos sean limpios, ¿sí? Y así se manejaban en la antigüedad, ¿sí? Ahora la realidad, ¿sí? Es que hoy en día a Dios lo que le agrada es tu sacrificio. Y ahora yo no te estoy diciendo que con esto tenés que empezar a pegarte, tenés que empezar a lamentarte por ahí, andar como la Llorona, ¿sí? O andar con un látigo y pegarte todo el día. Yo no estoy hablando de esa clase de sacrificios, ¿sí? Estoy hablando de sacrificar tu carne, ¿sí? Estoy hablando de quitar la carne que tenés en el corazón, ¿sí? Estoy hablando de que vos tenés que empezar a cortar cosas de tu vida y empezar a enfocarte en las cosas que son necesarias para ponerte enfrente de la voluntad de Dios, ¿sí? Que vos empieces a dejar, tal vez de empezar de estar horas y horas en las redes sociales, ¿sí? O tal vez empieces a dejar de estar horas y horas con el televisor, ¿sí? Y empieces a cortar un poco con eso y empieces a involucrarte más en la voluntad de Dios, empieces a leer su palabra, a conocer su mente, a conocer su corazón y empieces a saber lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? Y no dejes ir tu mente, ¿sí? Que se lleve a cualquier lado con las redes sociales, con los videos en YouTube o tal vez con la tele, con el televisor, ¿sí? Porque a Dios le agrada tu sacrificio, que empieces a cortar esa carne, ¿sí? A Dios le agrada que vos empieces a cortar todo eso y pongas todo eso, ese tiempo, a hacer su voluntad, ¿sí? Y todo lo que vos empieces a hacer y empieces a alcanzar su reino va a ser para tu bendición en tu vida, ¿sí? Ahora, ¿qué problema si cuando vos empezás a agarrar a una persona y la sacrificás por vos, ¿sí? Decís, no, andá vos a orar, ¿sí? Mayormente pasa en el matrimonio. Andá vos a orar, hacé vos la voluntad de Dios, ¿sí? Hacé vos esto, lee vos la Biblia, después me contás. Andá vos al servicio, después me contás lo que pasó. Andá vos a la reunión, ¿sí? Y mandás a la otra persona, que se sacrifique la otra persona. Y vos te quedas en tu casa mirando una película, lo más bien. Y no es así, ¿sí? No es así, porque vos estás necesitando un alimento también, ¿sí? Y la información, ¿sí? Va a ser como un teléfono descompuesto. Tu cónyuge va a ir a la iglesia, va a ir al servicio, pero no te va a contar todo, ¿sí? Te va a contar el 50%, el 30% o el 20%. Si es que escuchó, si no estaba en otra, capaz que ni siquiera el 10% te des cuenta. Pero lo importante es que vos te empieces a mover y empieces a involucrarte en los servicios. Y empieces a moverte, y empieces a leer tu Biblia. Si es que tenés Biblia, si no tenés, bueno, conseguí una. Y si no puedes conseguir, si tenés celular, te descargas una. Y empieces a leer Biblia, ¿sí? Empieces a leer la Biblia, empieces a alimentarte de su espíritu y empieces a orar, ¿sí? Empieces a buscar un tiempo e involucrarte con su espíritu, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre el conocimiento, ¿sí? Que es importante entender que nosotros tenemos que tener un conocimiento sobre la palabra de Dios, sobre lo que Él quiere hacer en nuestra vida, sobre lo que Él quiere hacer con vos, ¿sí? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Es lo que yo te estoy queriendo decir, es que vos vas a ser destruido, se va a destruir tu matrimonio, se va a destruir tus hijos, tu familia, todo tu entorno se va a caer, ¿sí? Inclusive hasta tu trabajo se puede venir abajo, si vos no te capacitás, ¿sí? Yo he conocido a personas que por escuchar a otras personas dejaban de trabajar y se creían los más vivos, y ¿sabes qué pasaba? Lo terminaban echando. A otras personas, ¡ay, qué vivo que soy! Me voy a bailar, me voy a tomar, me voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y perdieron a su familia. Se terminaron divorciando. Todos los fines de semana tienen que ir a buscar al hijo, traerlo. ¿Sí? ¿Y ahora por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Sí? Uno empieza a buscar hacerse un propio daño. ¿Sí? Escuchar la voz incorrecta y empezás a hacer cualquier cosa de tu vida. Todo esto trae, ¿sí? O viene a tu vida por culpa de la ignorancia, por culpa de la falta de conocimiento, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Todo esto viene y empieza a actuar en tu vida. La realidad sí es que todos somos ignorantes en algo, ¿sí? Yo no lo puedo saber todo, esa es la realidad. Hoy hay cosas que me vas a preguntar y yo no lo sé todo, ¿sí? No se puede saberlo todo, la realidad es esa, ¿sí? Pero cosas importantes y fundamentales para que tu vida empiece a mejorar, la vas a encontrar en la palabra de Dios, no la vas a encontrar en otro lado, ¿sí? Y las cosas que vos empieces a leer en la palabra de Dios es para que vos empieces a hacerlas, ¿sí? Porque yo conozco personas que saben de la palabra de Dios, pero la ignoran completamente y hacen completamente otras cosas, ¿sí? Y lamentablemente así les va y se están destruyendo en sus vidas, ¿sí? Ahora, cuando vos querés empezar a mirar solamente el sacrificio, ¿sí? En tu vida, hay un problema, ¿sí? Porque cuando vos te sacrificás y querés que todos los que a vos te rodean se sacrifiquen, ¿sí? Querés que todo el mundo haga lo mismo que vos, ¿sí? Escúchame, el sacrificio es personal. El sacrificio es personal. Vos te sacrificás por vos mismo, ¿sí? La salvación es personal. Cuando vos partas a la eternidad y estés delante de Dios, no va a estar tu cónyuge, no van a estar tus hijos, no va a haber nadie, ¿sí? Absolutamente nadie a la que vos le puedas echar la culpa, ¿sí? Sino todo lo contrario, te van a querer culpar de cosas, ¿sí? que tal vez hiciste, pero va a estar Jesús, ¿sí? Que la palabra de Dios dice que Él va a ser nuestro abogado en ese juicio, ¿sí? Por eso te digo que es personal, que vos te sacrifiques para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y la realidad es que todos no tenemos el mismo tiempo y el mismo llamado, y por eso es importante que vos, ¿sí? Cuando te sacrifiques, lo hagas por vos y por estar bien con Dios, ¿sí? Si Dios puso algo en tu corazón y tenés que empezar a hacerlo, empieza a hacerlo, ¿sí? Empieza a hacer la voluntad de Dios en tu vida y que los demás lo vayan haciendo acorde a ellos les parezca, ¿sí? A la convicción que cada uno tenga, ¿sí? Pero lo fundamental es que todos no tenemos el mismo propósito, ¿sí? Ni tampoco el mismo destino. Pero lo importante es que cada uno de nosotros podamos cumplir nuestro rol, ¿sí? Como cristianos. 1 Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros por el cuerpo, pero el cuerpo es uno solo, ¿sí? Lo importante es que vos entiendas que vos tenés orejas, tenés nariz, tenés boca, tenés manos, ¿sí? Y es fundamental todo para encontrar tu cara, ¿sí? Tus manos, ¿sí? No porque la mano no sea ojo va a dejar de ser mano, ¿sí? Sino que cada uno de los miembros del cuerpo es importante, ¿sí? Y vos tenés que agradecer por eso y seguir, ¿sí? Ahora, tenemos que vivir, ¿sí? Sabiamente, ¿sí? Primera de Pedro 3:7 nos habla sobre el matrimonio, ¿sí? Pero una de las frases que dice acá, vivir sabiamente, ¿sí? Vivid con ella sabiamente, dice Pedro. ¿Sí? Está hablando sobre el matrimonio, pero qué importante es lo que está diciendo este hombre, ¿sí? Que es vivir sabiamente, ¿sí? No solamente en el matrimonio, sino
en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Y empieces a edificar tu casa correctamente, ¿sí? Porque sabemos que si hay un matrimonio firme, va a haber hijos firmes. Si sabemos que tu matrimonio está en avance, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu casa va a estar en avance. ¿Amén? Ahora, cuando las personas sí se echan la culpa y creen que simplemente no tuvieron suerte en la vida. Proverbios 19:3 dice: la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor, ¿sí? Una de las cosas, cuando vos no tenés misericordia y empezás a culpar a todas las personas, e incluso a Dios, ¿sí? Porque no te está yendo nada bien, porque no tenés trabajo, tal vez porque tu familia está toda siempre en discusión, en disolución, si están todos uno por el otro, uno discutiendo con otro, ¿sí? Y la realidad es que vos tenés un dolor en el corazón y que necesitas sanar esa herida para empezar a ver las cosas de otra manera y que empieces a tomar las riendas, ¿sí? de tu vida y empieces a encaminarlo, ¿sí? por el camino correcto, ¿sí? Y la pregunta es: ¿qué camino estás tomando? ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? Tenés que empezar a dejar la venganza, ¿sí? Tenés que empezar a dejar la amargura, el odio, el rencor, ¿sí? Y empezar a aferrarte de la palabra de Dios. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, Jesús quiere, ¿sí? Jesús quiere que tengamos misericordia. Mateo 9:13 dice: id pues, aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Muchas veces no te estás dando cuenta que por culpa de la falta de misericordia estás destruyendo tu matrimonio, ¿sí? Estás destruyendo a tus hijos por la falta de misericordia. Te estás quedando sin amigos, te estás quedando solo, te estás quedando sola por culpa de no tener misericordia. Y esto no está nada bien, ¿sí? Tenés que empezar a tener misericordia de estas personas. Tenés una necesidad en tu corazón. Necesitas tanto lo uno como lo otro, pero bien enfocados y en un sentido en tu vida. ¿Y sabes qué? Tenés que tener el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos muestra que la esencia de Dios es el amor, ¿sí? Y si vos tenés amor en tu corazón, vas a empezar a hacer lo que Dios hace con cada uno de nosotros, que es tenernos misericordia día a día, ¿sí? Y no olvidarnos de todos los versículos que dicen en Salmo: para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Mirá con cuánto amor nos ama Dios. Y lo que dice en Isaías 49:15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella olvide? Yo nunca me olvidaré de ti. Ahora, ¿estás viendo con ojos de amor, con ojos de misericordia a tus familiares, a las personas que te rodean, a tus amigos, ¿sí? Aquellas personas que te dañaron, ¿sí? ¿Estás viendo con misericordia? ¿O simplemente querés matarlos, sacrificarlos y que se vayan al infierno? Dios no quiere, ¿sí?, que personas se pierdan. Por eso dice: yo he venido al mundo, ¿sí?, no para que se pierdan, sino para que tengan vida eterna en mí. En esta mañana te invito a que inclines tu rostro y que cierres tus ojos. Y quiero hacer un llamado de salvación a aquellas personas que quieren aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Te invito a que levantes tu mano, ¿sí?, para aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador de tu vida y de tu alma. Amén. Dios bendiga tu mano.
quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto hoy como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Yo te doy las gracias, Señor Jesús. Amén